Buenas tardes y muchas gracias al colegio por la invitación y por hacernos partícipes de la Semana de Informática. Por nuestra parte, pues, un placer. Hoy vamos a hablar, doy fe que recuperación aumentada por generación, o generación aumentada por recuperación, mejor dicho, RAC, no es el título más sugerente de toda la Semana de Informática, pero mi intención con la ponencia es que descubramos o que entremos con un poquito más de profundidad, ¿no?, en qué significa esto, cómo está cambiando también la manera en la que nos relacionamos con la información y con el conocimiento, y sobre todo que se os quede como una manera también de aplicar la IA generativa. Comentaba la presentadora que vamos a cambiar de tercio, pero para sorpresa de nadie, no, vamos a seguir hablando de IA y vamos a seguir hablando de IA generativa. Bueno, ya sabéis que es el tema de moda. Sigue captando mucho interés, que lo va a seguir haciendo durante mucho tiempo, así que, como suele decir, pues siempre suele hablar de IA generativa, pues digamos que el interés ya de partida pues está conseguido, ¿no? Vamos a intentar no bajar el ritmo. ¿Y por qué vamos a hablar de IA generativa? ¿O por qué en una semana como la Semana de Informática pues ha habido muchas ponencias de IA generativa? Pues bueno, pues ya conocéis que en noviembre de 2022 el mundo cambió para siempre, el mundo tecnológico al menos, y la inteligencia artificial ya pasó del laboratorio a formar parte de nuestras vidas, ¿no? En concreto a través de aplicaciones como ChatGPT, se convirtió en mainstream, y a partir de ahí todos empezamos a utilizar, o una gran mayoría de nosotros, empezamos a utilizar aplicaciones que explotaban esa tecnología que, como decía Asimov, que es tan avanzada que parecía indistinguible de la magia, como son los modelos de lenguaje, ¿no? Pero claro, hay muchas maneras de explotar un modelo de lenguaje, ¿no? Y que la clave no está en utilizar la última aplicación, ni siquiera en utilizar el último modelo de lenguaje más potente, sino en dotar a ese modelo del contexto de nuestra organización. Es decir, el que realmente podamos aplicar esa experiencia que tenemos en ChatGPT, por nombrar la aplicación más popular, sobre nuestros conocimientos, ¿no? O sobre el contexto de nuestra empresa. Que realmente las respuestas que pueda generar un chatbot no los haga en base a su base de entrenamiento, a su gran dataset de entrenamiento, sino que lo haga recuperando información, evidentemente, veraz y actualizada de nuestro contexto empresarial, ¿no? Entonces, que ahí es donde entra una de las maneras, no es la única, de explotar o de crear aplicaciones a partir de estos modelos de lenguaje, como es la recuperación aumentada por recuperación o el RAC, ¿no? Que junto con la ingeniería de prompts es la receta estrella que actualmente se está utilizando para pasar de la fase de consumo de aplicaciones de IA generativa, que es donde estamos todo el mundo, a ya la construcción de aplicaciones en el entorno empresarial adaptadas a las necesidades del negocio, ¿no? Que es cuando realmente podemos hablar de un impacto importante. Muy bien, ¿y qué es esto del RAC, ¿no? O si abriéramos el RAC por dentro, un RAC por dentro, ¿qué encontraríamos, ¿no? Pues encontraríamos principalmente dos piezas. La primera pieza es un sistema de recuperación de información y la segunda es un sistema de generación de información. Como os podéis imaginar, en la segunda parte, en la parte de generación, o sea, tenemos un modelo de lenguaje, sea cualquiera, pero lo importante en un RAC, y que después veremos por qué, está en esa primera parte, está en la parte de recuperación, es decir, cómo preparamos los datos de nuestra empresa para que realmente sean explotables o sean, digamos, o estén preparados para poder aumentar el contexto que un usuario haga con una pregunta y que a su vez ese modelo de lenguaje pueda procesar toda esta información para dar una respuesta adecuada. Es decir, esa es la clave en el que convertimos una pregunta de un usuario a un sistema o a un asistente, y el primer paso es una recuperación en una base de datos empresarial que recupera aquellas partes de información, que pueden ser datos, pueden ser trozos de documento, puede ser cualquier contexto, que junto con la pregunta es lo que va a inyectarse en el modelo de lenguaje. Esto es algo muy sencillo de explicar, pero como podéis ver en la imagen, hay toda una pipeline de preparación de datos que es la clave, ¿vale? Es decir, cómo partiendo de un repositorio de conocimiento, que sabemos que en las empresas hay muchos desestructurados y desordenados, cómo preprocesamos todos estos datos, todos estos documentos, cómo los troceamos en partes, ¿vale? Hay muchísimas técnicas de chunking, cómo los pasamos a modelos vectoriales, que a través de técnicas de embedding. ¿Para qué? Para crear al final pues, una base de datos vectorial que se está convirtiendo en el estándar de cómo tenemos que preparar nuestros datos para que sean explotables dentro de una arquitectura de RAC, ¿no? Claro, ¿y todo esto para qué, no? Es decir, ¿para qué un RAC? Porque al final, ya sabéis que la tecnología sin propósito pues no vale para nada. Pues al final para dar un acceso conversacional al conocimiento. Es decir, queremos
y es lógico, que la experiencia de ChatGPT, y esto es algo mucho más importante de lo que parece, ¿no? El estándar de calidad o digamos, la experiencia de usuario esperada para un chatbot la marca ChatGPT. Todo lo que se aleje de la experiencia que tenemos con ChatGPT pues puede causar frustración, pero lo que buscamos, y es donde están trabajando ya muchas empresas y en las que también desde IT estamos colaborando, pues queremos trasladar esa experiencia conversacional, pero a nuestros datos privados y propietarios, ¿no? Aquí en la imagen podéis ver 3 asistentes, son los que estamos desplegando en IT. No es que lo estemos haciendo ahora, ya venimos haciéndolo desde hace tiempo, pero bueno, como podéis entender, son sistemas que requieren pues, de un ajuste y un refinamiento continuo. Veis un asistente para recursos humanos, otro para procedimientos, otro que está conectado con un sistema complejo, ¿no? de gestión de proyectos. Al final son asistentes que, frente a una pregunta de un usuario, nos dan un acceso inmediato a un conocimiento para el cual previamente han tenido que recuperar de una base de datos que tenga que estar preparada, ¿no? De hecho, el RAGs, pues como podéis imaginar, se pueden desplegar, es un concepto muy amplio y se pueden desplegar para muchísimos casos de uso. Estos son algunas estadísticas de análisis, ¿no? De algunas consultoras sobre para qué se aplicó RAG en 2024. Como podéis imaginar, pues la recuperación de información y la generación de respuestas, también la propia síntesis de la información fueron los casos de uso más habituales, pero esos son, digamos, casos de uso que se pueden aplicar a muchísimos escenarios, ¿vale? Nosotros hemos trabajado con esos asistentes que os comentaba antes, pero también con clientes del sector legal, asistencia para, por ejemplo, que un operario llegue frente a una avería a reparación de una máquina y pueda consultar o pueda hablar con el manual de la máquina más que consultarlo, como se hacía hasta ahora, o también pues, la asistencia para la generación de presupuestos en el sector de la construcción. Es decir, la aplicación es muy amplia. ¿Y cómo se despliega esto? Y esto entronca con una de las ponencias anteriores, es que, bueno, como podéis imaginar, digamos, los grandes vendors que a través de sus plataformas de cloud son las que están canalizando la mayoría de estos proyectos de RAG, sobre todo por una cuestión fundamental, que es la facilidad de despliegue, es decir, ya cuentan con servicios que nos permiten crear esa base de datos vectorial, incluso conectar fácilmente con estos modelos. Sin embargo, hay una cuota ahí no desdeñable, es un cuarto, o sea, son un 25%, incluso algunos informes lo elevan un poquito más, de aquellos casos de uso que por diferentes razones, que después podemos discutir, pues están optando por un despliegue on-premise, ¿vale? Un despliegue on-premise que evidentemente implica pues, el despliegue de una pila con componentes de código abierto, entre ellos también que el modelo, para que, digamos que desde esa parte de recuperación como la parte de generación estén todas dentro de la infraestructura de la compañía. Esto es algo que nos están pidiendo también clientes y en los que estamos también evolucionando desde IT, ¿no? En esa pila RAG con componentes de código abierto preparada para desplegarse en local. Claro, el RAG suena muy bien, ¿no? Asistentes conversacionales, acceso directo al conocimiento, fantástico, ¿no? Pero claro, después llega el mundo real y el mundo real, más allá de los pilotos que son necesarios y que nos permiten validar, después cuando llegamos a la vida real, pues bueno, como decía Tyson, después la realidad nos da un puñetazo en la cara, ¿no? Pues esto es algo así también con los RAGs. ¿Por qué? Porque funcionan bien en producción, pero después, funcionan bien en la prueba de concepto, pero después en producción vienen los problemas. ¿Y qué problemas o qué retos tienen los RAGs y que van a seguir actualmente, ¿no? Pues evidentemente que tenemos una variedad de fuentes en las empresas muy diversa, que no solo a nivel de formatos de documento, sino de estructuras. En esos documentos hay gráficos, hay tablas, hay muchísima información que realmente se tiene que preprocesar y hacerlo de manera adecuada para que esa base de conocimiento que preparamos sea explotable de manera eficiente por un modelo de lenguaje. Después, la ambigüedad. No somos muy buenos preguntando. De hecho, esa es una de las claves, una de las skills principales que tenemos que tener los trabajadores del conocimiento, digamos, en la era de la inteligencia artificial generativa, y es hacer buenas preguntas, ¿no? Después, la calidad de los datos. Hemos encontrado con algunos proyectos en los cuales siempre que digamos, abordamos desde un proyecto de este tipo, seguimos una metodología donde hay una primera fase lógica de análisis y lo primero que preguntamos es, bueno, vamos a ver una cata de los datos sobre los que quieres aplicar este paradigma RAG y después un ejemplos de preguntas junto con su respuesta que le harías, ¿no? Bueno, sorprende muchas veces que no sabemos qué preguntar, ¿vale? Y otra que, bueno,
digamos, hay una gestión de expectativas importante porque hay muchas preguntas que no es que sean difíciles para un RAG, sino que nunca se podrán contestar. ¿Por qué? Porque la información no está explicitada. Es decir, los modelos de lenguaje son muy potentes, pueden hacer muchas cosas, pero no hacen magia, ¿vale? Entonces, si los datos no están o no están en la manera adecuada, pues difícilmente se puedan responder a esas preguntas del usuario. Después, por supuesto, también las consultas deterministas, ¿no? O sea, que no solo queremos responder con una pregunta que pueda responderse a través de varios párrafos de diferentes documentos, sino que queremos un dato concreto, ¿no? Y ahí es cuando entramos ya en pues la integración o la consulta que más es de datos. Y bueno, el tema del text to SQL sigue sin estar del todo resuelto, aunque digamos que ya se están haciendo avances. Como decía, también las expectativas, cuando analizamos esas preguntas de los usuarios, pues vemos que lo que no esperan un RAG o un asistente conversacional, esperan un oráculo al que preguntarle cualquier cosa y que le responderá, ¿no? Entonces, ahí también hay que gestionarlo. Y después los costes. Antes se ha hecho referencia a los costes. Aquí dos puntos. La IA generativa en general, pero también los RAGs, si los desplegamos en la nube, que ya os he comentado que el 75% de los proyectos se despliegan en la nube, tienen una parte fija de coste y otra no fija, ¿vale? Que no sería un coste oculto, pero sí que tiene una particularidad que, digamos, puede que algunos proyectos su relación coste-beneficio pues no esté clara, y es la imprevisibilidad de la inferencia. ¿Qué significa esto? O sea, si tenemos esa base de conocimiento, la tenemos en una infraestructura cloud, eso tiene un coste, pero ¿cuánto van a preguntar los usuarios? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuán larga va a ser su pregunta? Es decir, hay un coste difícil de prever, ¿vale? que en muchas ocasiones, pues, y en algunos clientes que hemos tenido, pues, que ha llevado a sorpresas, ¿no? Y después también la propia lógica de negocio. Es decir, no solo hay que crear esa base de conocimiento, sino que hay que aprovechar, evidentemente, o hay que integrar en esa base de conocimiento temas tan básicos como los permisos de acceso o las condiciones específicas que tiene que tener cierta información para que ese asistente conversacional no se convierta pues, digamos, en un acceso directo a información que no debe tener un usuario, ¿no? Bueno, después, tendencias en todo esto, pues no extenderme mucho. Bueno, ya sabéis que bueno, hay una característica de los modelos de lenguaje que son las ventanas de contexto, es la capacidad o la cantidad de tokens o de palabras que son capaces de procesar de una vez. Sin irnos más lejos, el sábado pasado se presentaron la versión 4 de los modelos Llama, que tienen como característica una ventana de contexto de 10 millones de tokens. ¿Vale? Esto es una auténtica barbaridad. 10 millones de tokens son aproximadamente unos 70 millones de palabras o así. Es decir, la enciclopedia británica tiene 55 millones, por ejemplo, ¿no? Es decir, podemos insertar la enciclopedia británica en una llamada, solo en una consulta a un modelo de lenguaje. Esto, evidentemente, es tremendamente ineficiente, muy probablemente funcionaría mal, pero sí que es verdad que algunos racks pequeños, es decir, algunas bases de conocimiento pequeñas, ahora mismo con algunos modelos, pues no... Esa pipeline de datos tal vez no sería tan necesaria, ¿no? Y podríamos aprovechar esa ventana de contexto para simplificar el proyecto. Personalización y adaptación, por supuesto. Aquí no estamos hablando de reentrenar un modelo, ¿vale? Es uno de los grandes errores que se conciben o que se creen a la hora de desplegar racks, pero sí que la tendencia es hacia que esos racks no solo sean capaces de entender el contexto de la empresa, sino entender el contexto del usuario, ¿no? Expansión multimodal. Evidentemente, estamos trabajando mucho ahora en racks, en textos y en datos, pero van a empezar a llegar y ya están llegando ya imágenes, vídeos, etcétera. El razonamiento complejo y la planificación. Aquí me voy a detener 30 segundos. Porque si hay una palabra que ha superado, digamos, en popularidad a la IA generativa es los agentes, ¿no? Estamos en el año de los agentes, todo el mundo habla de agentes, pero, bueno, siento echarle un poco de agua al vino, pero la mayoría de agentes que se presentan son asistentes, ¿vale? Es decir, no tienen un grado de agencia suficiente como para poder decir que son agentes. Que el marketing es así, ¿no? Es decir, no pongo el foco en ningún lado, simplemente es una precisión conceptual. Cuando, digamos, tengamos un RAG y empieza a verlos, pero cuando un agente significa que es capaz de descomponer un problema en partes y, digamos, ejecutar tareas en paralelo y tomar decisiones de manera autónoma o semiautónoma, ¿no? Es decir, y la mayoría de agentes, insisto, que se presentan, pues no tienen esa capacidad de agencia que se requiere a un agente. Por supuesto, también mejorar la evaluación del rendimiento. Muchas respuestas a muchas preguntas que pueden hacer los usuarios a un RAG
¿cómo se pueden medir? ¿Cómo se pueden evaluar? No podemos poner a personas para que las evalúen. Ya hay muchas técnicas para poder hacer esto, pero son todavía imperfectas o imprecisas, ¿no? Entonces habrá que trabajar mucho en ver cómo podemos evaluar el rendimiento de estos racks. Ya se ha comentado con enseñaciones éticas y de privacidad, sistemas de recuperación híbridos, ¿vale? Donde no solo tengamos bases de datos vectoriales, que tengamos también bases de datos en grafos, ¿vale? Y ya hay muchos ejemplos de una combinación de ambas. Y también integración con tecnologías emergentes, ¿vale? Es decir, ya se habla de algunos racks experimentales en donde se conecta con interfaces de cerebro-máquina o que incluso pueden formar parte también de un entorno de realidad inmersiva, ¿vale? Bueno, este sería los tres tipos, digamos, de racks según su complejidad, ¿vale? Desde el más sencillo al que podemos considerar un agentic rack, ¿vale? Que son diferentes componentes que actúan de manera autónoma y que permiten, pues, tomar muchas decisiones en ese pipeline de datos que os comentaba. Por ejemplo, uno de los más conocidos es pues, un agente dentro de un rack multiagente que sea capaz, o sea, que actúe como juez, es decir, que sea capaz de evaluar la respuesta que está dando el modelo de lenguaje antes de presentarse al usuario, ¿no? Y si esa respuesta evalúa que no es de suficiente calidad, pues que se vuelva a expandir la consulta o se vuelva a iniciar el proceso antes que, digamos, pues no estar o tener un grado de certeza suficiente como para que esa respuesta sea considerada adecuada. Y después ya como conclusiones, pues bueno, la primera es evidente, ¿no? Aunque muchas veces pues no se diga lo suficiente, y es que la búsqueda tradicional ha muerto. Es decir, buscar información es algo que ya no está en el santuario de los humanos. Es algo que ya hacen mejor las inteligencias artificiales. Entonces nosotros conversaremos con la información más que buscarla, ¿no? Otra es que un rack no se construye, se instala, hay muchas aplicaciones, o digamos, desplegar un rack en la nube es sencillo, con algunos de estos servicios que os comentaba. Hay aplicaciones en el mercado donde uno puede construir su base de conocimiento en base a subir diferentes PDFs o a conectar sus repositorios de información, pero digamos que entran más en el entorno ofimático. Cuando hablamos de proyectos con cierta envergadura, donde hablamos de miles o cientos de miles de documentos que a su vez significan cientos de miles o millones de chunks, evidentemente ahí estamos hablando de que tenemos que construir un rack y que no podemos instalarlo, y la parte de personalización es muy importante. Creo que antes también se ha comentado, pero los modelos de lenguaje y las interfaces, es decir, lo que está al principio y al final de ese rack, son commodities ya, es decir, serán algo donde no estará la diferencia, digamos, de un rack. ¿Dónde está la diferencia? Pues en toda esa pipeline de datos, en cómo somos capaces de aumentar la calidad de los datos con los que creamos esa base de conocimiento. Por lo tanto, el reto no es solo técnico, es de datos, es de personas, evidentemente, tenemos que saber preguntar, y es de estrategia. Y sobre todo la última, que es muy importante y es algo que a medida que hemos ido trabajando en esos proyectos nos damos cuenta, y es que ahora tenemos que pensar en que el conocimiento que creemos va a ser leído por máquinas, no solo por humanos. Y eso, por ejemplo, afecta, y que lo estamos hablando con un cliente, en cómo su departamento de desarrollo de producto aborda la redacción de un manual de usuario, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, esos eran los apuntes que quería decir. Muchas gracias, creo que he pasado el tiempo, disculpad, pero un placer.